Cuando me negué a pagar el viaje lujoso de mi nuera, ella me dio una bofetada tan fuerte que me hizo caer. «Haz tus maletas y vete a vivir a la calle». Mi hijo estuvo de acuerdo. El dinero de tu cofre ya era. Yo sonreí. Ya lo estaba esperando. Al día siguiente tomé una actitud que... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Rosa María y tengo 62 años. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me echaría de casa con tanta frialdad. Pero ese jueves por la tarde finalmente sucedió. Y lo más extraño es que una parte de mí se sintió casi aliviada. Todo comenzó cuando Antonella, mi nuera, entró a la cocina con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Llevaba en la mano un folleto brillante de un crucero por el Caribe que costaba $8,500 por persona. «Rosa María, mira qué maravilla», me dijo, extendiendo el papel sobre la mesa de la cocina donde yo estaba pelando papas para la cena. «James y yo hemos decidido que necesitamos unas vacaciones. Han sido meses muy estresantes con el trabajo». Miré el folleto sin tocarlo. Crucero de lujo, suite con balcón, spa incluido. $17,000 para los dos. Una fortuna. «Se ve muy bonito, mija», le dije, manteniendo la voz neutra. «Espero que puedan ahorrar para darse ese gusto». Su sonrisa se tensó ligeramente. «Bueno, en realidad, pensábamos que tú podrías ayudarnos. Ya sabes, como una especie de regalo temprano de Navidad. Después de todo, nunca gastas dinero en ti misma». Ahí estaba. La petición directa. Ya no se molestaban en disfrazar sus intenciones con sutilezas. «Antonella», le dije suavemente, sin dejar de pelar las papas, $17,000 es mucho dinero. Yo vivo con mi pensión y los ahorros que me quedan. No puedo permitirme ese tipo de gastos». La temperatura en la cocina pareció bajar varios grados. Antonella se enderezó y vi cómo su máscara de dulzura comenzaba a resquebrajarse. «¿En serio, Rosa María? Después de todo lo que hemos hecho por ti, vivir aquí, cuidarte, estar pendientes de ti». Cada palabra salía más cargada de veneno. Dejé el pelador sobre la mesa y la miré directamente. «Nadie les pidió que vivieran aquí», dije con calma. «Esta es mi casa. Ustedes decidieron mudarse hace 3 años porque les convenía financieramente». Fue como si hubiera encendido una mecha. Los ojos de Antonella se encendieron de furia. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos los pasos de James bajando las escaleras. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mi hijo entrando a la cocina. A los 35 años, James había heredado la estatura de su padre, pero no su carácter noble. Los últimos años lo habían vuelto calculador, frío. «Tu madre se niega a pagarnos las vacaciones», le dijo Antonella inmediatamente, como una niña corriendo a quejarse. «Dice que no tiene dinero, cuando sabemos perfectamente que tiene una fortuna guardada». James me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer. Decepción mezclada con irritación, como si yo fuera una empleada que no estaba cumpliendo con sus expectativas. «Mamá, ¿es cierto eso? Es cierto que no voy a pagar un crucero de $17,000, sí. ¿Pero por qué?». Su voz tenía ese tono de niño caprichoso que nunca había superado. «Sabes que necesitamos unas vacaciones. Hemos estado muy estresados». «James», le dije, manteniendo la calma, «soy tu madre, no tu banco personal». Fue entonces cuando Antonella perdió completamente el control. Se acercó a mí con los puños cerrados, la cara roja de ira. «Estoy harta de tu egoísmo», gritó. «Eres una vieja mezquina y amargada. Todo lo que haces es acumular dinero sin gastarlo en nada». «Antonella, baja la voz», le dije, pero ya era demasiado tarde. «No voy a bajar la voz. Estás aquí sentada en tu casa llena de dinero, mientras nosotros trabajamos como esclavos para mantenerte. Nadie te pidió que me mantuvieras». Esa fue la gota que derramó el vaso. Antonella alzó la mano y me dio un golpe tan fuerte que me hizo perder el equilibrio. Caí de la silla, mi cadera golpeando contra el piso de la cocina. El dolor me atravesó como un rayo, pero no fue nada comparado con lo que vino después. «Fas a suas malas e va a morar na rúa»,
me gritó Antonella en portugués, su idioma nativo emergiendo en su furia. Me quedé ahí tirada, mirando hacia arriba, esperando que mi hijo me ayudara a levantarme, esperando que defendiera a su madre. Pero James se quedó parado ahí, mirándome con frialdad. «Mamá», me dijo con una voz que no reconocí, «creo que Antonella tiene razón. Ya es hora de que hagas las maletas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Me incorporé lentamente, sintiendo cada uno de mis 62 años en las articulaciones, pero algo extraño sucedió. Comencé a sonreír. «¿Te parece gracioso?», me preguntó James, confundido por mi reacción. «En cierto modo sí», le respondí, poniéndome de pie con dignidad. «Porque finalmente están mostrando quiénes son realmente». «El dinero de tu cofre ya era nuestro desde hace tiempo», añadió James con crueldad. «Solo estábamos esperando el momento adecuado». Mi sonrisa se hizo más amplia. «Si supieran lo que había estado esperando yo también». «Está bien», les dije con una calma que los desconcertó. «Haré mis maletas, pero primero voy a preparar la cena. Será la última vez que cocine en esta casa». Los dejé ahí parados, confundidos por mi reacción, y subí a mi habitación. Una vez sola, me senté en el borde de la cama y finalmente dejé que las lágrimas corrieran por mis mejillas. No por ellos, sino por el duelo de la familia que pensé que tenía. Pero al mismo tiempo, mi corazón latía con algo que no había sentido en años: anticipación. Porque lo que James y Antonella no sabían era que yo llevaba meses preparándome para este momento exacto, y mañana se darían cuenta de que habían cometido el error más grande de sus vidas. Esa noche, mientras ellos celebraban en el piso de abajo con una botella de vino, yo permanecí despierta en mi habitación, recordando cómo había llegado a este momento. Porque la verdad es que no había sido una sorpresa. Había estado esperando esta confrontación durante meses. Todo comenzó hace 8 meses, un martes por la noche en febrero. Había bajado a la cocina por un vaso de agua cuando escuché voces en la sala. James y Antonella estaban hablando en susurros, pero la casa vieja tiene esa manera de llevar los sonidos por los ductos de calefacción. «Solo tenemos que ser pacientes un poco más», decía la voz de Antonella. «La vieja no puede vivir para siempre». «Pero está perfectamente sana», respondía James. «Podría vivir otros 20 años. No podemos esperar tanto». «Entonces tenemos que encontrar otra manera. Esa casa vale al menos $300,000 y sabemos que tiene dinero guardado. Vi los estados de cuenta cuando limpié su cuarto el mes pasado. Tiene más de 200,000 en el banco». Mi sangre se congeló en esas escaleras. No por la cantidad que mencionaron, sino porque me di cuenta de que habían estado revisando mis cosas, violando mi privacidad, planeando mi futuro como si yo ya estuviera muerta. «¿Y qué sugieres?», preguntó James. «Podemos hacerla la vida imposible hasta que se vaya a un asilo. Una vez que esté allí, podemos conseguir poder legal sobre sus finanzas. Es vieja, podemos decir que está perdiendo la memoria. ¿Y si se niega? James, tu madre nos adora, haría cualquier cosa por nosotros. Solo tenemos que jugar nuestras cartas correctamente». Me quedé allí parada en esas escaleras durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi propio hijo, el bebé que había cargado, alimentado, criado sola después de que su padre muriera, estaba planeando robarme. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta el amanecer, llorando por la familia que pensé que tenía y que en realidad nunca existió. Pero cuando salió el sol, algo había cambiado en mí. La tristeza se había transformado en determinación. A la mañana siguiente, mientras ellos dormían, comencé mi propia investigación. Revisé cuidadosamente mis estados de cuenta y me di cuenta de que era cierto. Alguien había estado revisando mis papeles. Algunos estaban en orden diferente, otros tenían pequeñas marcas como si los hubieran fotografiado. Durante las semanas siguientes comencé a observar más cuidadosamente. James ya no me hablaba a menos que necesitara algo. Antonella había dejado de hacer el esfuerzo de ser amable cuando estábamos solas, pero lo más doloroso fue darme cuenta de cuándo había comenzado este cambio. Fue gradual. Después de la boda, hace 3 años, James comenzó a visitarme menos.
Cuando venía, siempre traía a Antonella, y las conversaciones siempre terminaban girando en torno al dinero. Mis facturas médicas, el costo de mantener la casa, mi futuro financiero. «Mamá, deberías pensar en downsizing», me decía James durante esas visitas. «Esta casa es demasiado grande para ti. Podrías vivir cómodamente en un apartamento y tener dinero extra para disfrutar la vida». Al principio pensé que se preocupaba por mí. Ahora entendía que se preocupaba por asegurarse de tener acceso a mi dinero. En marzo, decidí hacer mi primer movimiento. Llamé a mi abogado, el señor Thompson, quien había manejado los asuntos de mi difunto esposo. «Rosa María», me dijo cuando nos reunimos en su oficina, «es muy sabio de tu parte pensar en planificar tu patrimonio. ¿Hay algo específico que te preocupa?» «Quiero asegurarme de que si algo me pasa, mi dinero vaya a donde yo quiero que vaya. Y quiero protegerme de cualquiera que trate de aprovecharse de mí». El señor Thompson me miró por encima de sus anteojos. Era un hombre mayor, con experiencia en estos asuntos. «¿Hay alguna razón para creer que alguien podría tratar de aprovecharse de ti?» Le conté lo que había escuchado esa noche. Sus cejas se fruncieron mientras escuchaba. «Rosa María, lo que me describes es un patrón muy común. Hijos adultos que ven a sus padres como una herencia en lugar de como personas. ¿Qué quieres hacer?» «Quiero proteger mi dinero, pero también quiero descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar». Durante los meses siguientes, trabajé secretamente con el señor Thompson. Transferimos la mayoría de mi dinero a cuentas nuevas que solo yo podía acceder. Dejamos solo lo suficiente en las cuentas originales para que pareciera que todo mi dinero seguía allí, pero en realidad era menos de $10,000. También compramos una pequeña casa en un pueblo a 200 millas de distancia bajo el nombre de una LLC que el señor Thompson creó para mí. Era una casa modesta pero cómoda, con un jardín pequeño y vecinos amables que no sabían nada de mi pasado. Mientras tanto, en casa, las cosas empeoraron gradualmente. James y Antonella comenzaron a ser más agresivos en sus solicitudes de dinero. Primero fueron pequeñas cosas: ayuda con la renta del auto, contribución para las vacaciones cortas, dinero para ropa nueva, necesaria para el trabajo de Antonella. Cada vez que accedía, lo hacía desde las cuentas que había dejado con poco dinero y cada vez fingía más dificultad para acceder a los fondos. «Ay, no sé qué pasa con el banco», les decía. «Parece que cada vez es más difícil sacar dinero. Debe ser por mi edad». Ellos intercambiaban miradas, pensando que estaba perdiendo la capacidad mental, sin darse cuenta de que cada palabra que decía era calculada. En junio, Antonella comenzó a ser más controladora. Insistía en acompañarme a las citas médicas, en ayudarme con las compras, en cuidar mis documentos importantes. «Rosa María, déjanos ayudarte», me decía con esa voz dulce y falsa. «Ya no eres tan joven, y estas cosas pueden ser confusas». Lo más doloroso fue ver cómo James se había transformado completamente. El hijo que una vez me abraza y me decía que era la mejor madre del mundo, ahora me hablaba como si fuera una carga, una molestia que tenía que tolerar. Pero yo seguí jugando mi papel, la viuda mayor un poco confundida, un poco vulnerable, completamente dependiente de su bondadosa familia. En julio, encontré a Antonella revisando mi escritorio mientras yo supuestamente estaba tomando una siesta. La observé desde la puerta mientras fotografiaba mis estados de cuenta con su teléfono. Esa noche, mientras fingía dormir, los escuché hablar de nuevo. «Definitivamente tiene demencia temprana», decía Antonella. «Ayer me preguntó 3 veces qué día era y se confunde con los números». «Perfecto», respondió James con una frialdad que me rompió el corazón. «Eso hace las cosas más fáciles». En agosto, decidí que era hora de hacer el test final. La próxima vez que pidieran dinero para algo ridículamente caro, me negaría. Y entonces vería hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No tuve que esperar mucho. El jueves pasado llegó Antonella con ese folleto del crucero, y yo supe que había llegado el momento de la verdad. Ahora, mientras empacaba mis pocas pertenencias genuinamente importantes en una maleta pequeña, sonreí pensando en lo que les esperaba.
Porque lo que James y Antonella no sabían era que mañana comenzaría la parte más interesante de mi plan. Y esta vez, yo era quien tenía todas las cartas. La mañana siguiente llegó con una frialdad que no tenía nada que ver con el clima. Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez no fui a la cocina a preparar el desayuno. En lugar de eso, me quedé en mi habitación, terminando de empacar las pocas cosas que realmente me importaban. Escuché a James y Antonella moviéndose por la casa, sus voces cargadas de esa energía nerviosa que viene después de una confrontación. Sabía que habían pasado la noche planeando, probablemente decidiendo cómo iban a manejar mi expulsión de la manera más eficiente posible. Alrededor de las 9, James tocó a mi puerta. «Mamá, necesitamos hablar». Abrí la puerta lentamente. Mi hijo estaba parado ahí con los brazos cruzados, tratando de verse autoritario. Detrás de él, Antonella esperaba con una sonrisa que no logró ocultar su satisfacción. «Ya empacaste», observó James, notando la maleta pequeña sobre mi cama. «Sí, como me pidieron». «Bien, pero antes de que te vayas, necesitamos revisar tus cosas». «¿Revisar mis cosas?». Antonella se adelantó, ya sin molestarse en fingir amabilidad. «Rosa María, sabemos que tienes joyas y dinero en efectivo escondidos por toda la casa. Como esta va a ser nuestra casa ahora, necesitamos saber dónde está todo». Me hice hacia atrás, fingiendo sorpresa. «No entiendo de qué hablan». «Mamá, no te hagas la tonta», dijo James con irritación. «Sabemos que papá te dejó joyas cuando murió. Y sabemos que tienes dinero guardado en algún lado. Siempre has sido muy cautelosa con esas cosas». Tenía razón. Durante años había mantenido algunas joyas de mi madre y algo de dinero en efectivo en una pequeña caja fuerte en mi closet. Lo que ellos no sabían era que hace 3 meses había sacado todo lo valioso y lo había puesto en una caja de seguridad en el banco. La caja fuerte ahora solo contenía algunas joyas baratas que había comprado en una tienda de descuentos y $500 en efectivo. «Está bien», les dije, actuando como una anciana derrotada. «Si insisten». Los llevé a mi habitación y abrí el closet. La caja fuerte estaba en el estante superior, parcialmente oculta detrás de unas mantas viejas. Con manos temblorosas, fingiendo nerviosismo, marqué la combinación. Los ojos de Antonella brillaron de codicia cuando la caja se abrió. Inmediatamente se abalanzó sobre el contenido. «¿Esto es todo?», preguntó, sosteniendo un collar de perlas falsas y algunos anillos que no valían más de $50 cada uno. «Eso es todo lo que tengo», mentí suavemente. James contó el dinero en efectivo. $500. «Mamá, ¿dónde está el resto?». «¿El resto de qué?». «No te hagas la idiota», explotó Antonella. «Sabemos que tienes más dinero. Vimos tus estados de cuenta. Tienes $200,000 en el banco». Ahí estaba la confesión que había estado esperando. Ahora tenían que admitir que habían estado espiando mis asuntos financieros. «Ah, ese dinero», dije como si acabara de recordar. «Está en el banco, pero es para mis gastos médicos y el asilo cuando lo necesite». «¿Qué asilo?», preguntó James bruscamente. «Bueno, si ya no puedo vivir aquí, tendré que ir a algún lado. Los asilos son muy caros, ¿sabes? Necesito todo ese dinero para cuidar de mí misma». Vi la frustración crecer en sus rostros. No habían esperado que yo fuera práctica sobre mi futuro. «Mamá», dijo James, tratando de sonar razonable, «no tienes que ir a un asilo. Puedes encontrar un apartamento pequeño. No necesitas tanto dinero para eso». «Cierto», añadió Antonella, «y nosotros podemos ayudarte a administrar tu dinero. Asegurarnos de que no te estafen o algo así». Por supuesto que querían administrar mi dinero. Le sonreí débilmente. «Eso es muy considerado de su parte, pero creo que puedo manejar mis propios asuntos por un poco más de tiempo». La tensión en la habitación era palpable. Podía ver cómo luchaban entre querer sacarme de la casa inmediatamente y su deseo de tener acceso a mi dinero. «Bueno», dijo James finalmente, «necesitas irte hoy. Ya llamé a algunos asilos en el área. Hay uno que tiene disponibilidad inmediata». «¿Un asilo?», pregunté, fingiendo alarma. «James, yo no necesito un asilo. Puedo cuidar de mí misma. Mamá,
Ayer te caíste. Claramente no estás tan estable como pensabas. Me empujaron, le recordé. Te tropezaste, corrigió Antonella fríamente. Y esa es exactamente la razón por la que no puedes vivir sola. Durante la siguiente hora, me obligaron a revisar cada habitación de la casa mientras ellos buscaban más dinero o joyas escondidas. Vaciaron mis cajones, revisaron mis libros, incluso miraron dentro de las ollas en la cocina. «Debe haber más», murmuró Antonella mientras revisaba mi joyero por tercera vez. Nadie vive en una casa como esta durante 30 años y solo tiene $500 en efectivo. Tal vez lo gastó todo, sugirió James, pero no sonaba convencido. Los observé destruir sistemáticamente mi habitación, buscando tesoros que no existían. Era doloroso ver a mi propio hijo revolviendo mis pertenencias como un extraño, pero también me dio una extraña satisfacción saber que estaban perdiendo el tiempo. Alrededor del mediodía se dieron por vencidos. «Está bien», anunció James. «Es hora de que te vayas. ¿A dónde quieren que vaya exactamente?» «Al asilo Sunset Manor», dijo Antonella, entregándome un papel con una dirección. «Ya hablé con ellos. Tienen una habitación disponible y dijeron que pueden hacer los arreglos financieros directamente con tu banco». Por supuesto que podían. Era exactamente lo que habían planeado desde el principio. «No puedo pagar un asilo», protesté débilmente. «Claro que puedes», dijo James impacientemente. «Tienes $200,000. Eso durará años». «Pero entonces no tendré nada para dejarles a ustedes», dije, haciendo un último intento de apelar a su lado sentimental. James y Antonella intercambiaron una mirada. Por un momento, pensé que tal vez James recordaría que era su madre, que tal vez su conciencia despertaría. «Mamá», dijo finalmente, «nosotros somos jóvenes, podemos cuidar de nosotros mismos. Tú necesitas usar tu dinero para tu cuidado ahora». Sonaba tan noble, tan considerado. Si no supiera la verdad, podría haber pensado que realmente se preocupaba por mí. «Está bien», suspiré, levantando mi maleta. «Supongo que tienes razón». Me acompañaron hasta la puerta principal como si fuera una visita que había overstayed su welcome. En el porche, me volteé para mirar la casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo. «Mamá», dijo James de repente, y por un momento su voz sonó diferente, más suave. «Esto no es personal». Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que una vez había sido. «Sí lo es, James. Esto es lo más personal que hay». Llamé un taxi desde mi teléfono celular. Mientras esperaba, James y Antonella se quedaron parados en el porche, probablemente asegurándose de que realmente me fuera. Cuando el taxi llegó, el conductor me ayudó con mi maleta. Antes de subir, me volteé una última vez. «Cuiden bien la casa», les dije. «Ha estado en la familia durante mucho tiempo». «Lo haremos», prometió Antonella con una sonrisa triunfante. Mientras el taxi se alejaba, los vi parados en el porche, probablemente ya planeando cómo iban a redecorarlo. No sabían que en 24 horas estarían enfrentando la sorpresa más grande de sus vidas. Le di al conductor la dirección del Sunset Manor, pero tenía otros planes. Era hora de la siguiente fase de mi estrategia, y esta vez yo tenía todas las ventajas. El taxi me llevó al Sunset Manor, pero solo me quedé el tiempo suficiente para registrarme y hablar con la administración. Era un lugar decente, aunque no particularmente lujoso, exactamente el tipo de lugar donde James y Antonella esperarían que terminara. «Señora Martínez», me dijo la directora después de revisar los papeles que había traído. «Entiendo que esta es una transición difícil para usted. ¿Hay algo específico que podamos hacer para que se sienta más cómoda?» «En realidad», le dije con la sonrisa frágil de una anciana confundida, «necesito pedirle un favor muy especial». Le expliqué que tenía algunos asuntos personales que resolver y que necesitaría ausentarme por unos días antes de mudarme permanentemente. Como había pagado el primer mes por adelantado con un cheque de mi cuenta casi vacía, no pusieron objeciones. «Por supuesto, señora Martínez. Su habitación la estará esperando cuando regrese».
Salí del asilo y caminé 3 cuadras hasta donde había estacionado mi auto la noche anterior. Era un Honda Civic del 2015 que había comprado en efectivo hace 2 meses, registrado bajo el nombre de la LLC que había creado con el señor Thompson. James y Antonella no sabían que existía. Manejé durante 3 horas hasta llegar a Millbrook, el pequeño pueblo donde había comprado mi nueva casa. Era un lugar tranquilo, con calles arboladas y casas modestas pero bien cuidadas. Mi casa estaba en Maple Street, una construcción de ladrillo de 2 habitaciones con un jardín pequeño y una cerca blanca que parecía algo salido de una postal. La señora Henderson, mi vecina de al lado, estaba regando sus flores cuando llegué. «Rosa», me saludó calurosamente. «Qué bueno verte de nuevo. ¿Ya te vas a mudar definitivamente?» Durante los últimos 2 meses había estado visitando la casa los fines de semana, diciéndole a James y Antonella que iba a visitar a una amiga enferma en el pueblo vecino. Los vecinos de Millbrook me conocían como Rosa Johnson, una viuda jubilada que se mudaba para estar más cerca de su hermana imaginaria. «Sí, Margaret», le respondí, usando el nombre que había decidido adoptar informalmente. Finalmente tomé la decisión. «Me alegra tanto. Esta casa ha estado vacía demasiado tiempo. Necesita el amor de alguien que realmente la aprecie. Si ella supiera cuánto había llegado a amar esta casa en tan poco tiempo. Era pequeña, pero perfecta para mí. Cada habitación estaba decorada simplemente, con muebles cómodos que había comprado en tiendas de segunda mano para no levantar sospechas sobre mis gastos. Tenía todo lo que necesitaba: una cocina funcional, un living acogedor, un dormitorio principal con vista al jardín y un pequeño estudio donde había instalado mi computadora. Esa primera noche en mi nueva casa, me senté en el porche trasero con una taza de té, disfrutando del silencio. Por primera vez en meses, no tenía que escuchar las conversaciones susurradas de James y Antonella. No tenía que fingir ser más frágil de lo que era. No tenía que caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Mi teléfono sonó alrededor de las 10. Era James. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Te instalaste bien en el asilo?» Su voz tenía esa tonalidad falsa de preocupación que había perfeccionado en los últimos meses. «Sí, mijo», le respondí, manteniendo mi voz cansada. «Es un poco difícil adaptarse, pero supongo que estará bien». «Me alegra escuchar eso. ¿Necesitas algo?» Lo que realmente estaba preguntando era si había comenzado los trámites para darles acceso a mis cuentas bancarias. «No por ahora. Todavía estoy tratando de entender cómo funcionan las cosas aquí». «Bueno, si necesitas ayuda con tus asuntos financieros o algo así, Antonella y yo podemos ayudarte. Sabemos que estas cosas pueden ser confusas». «Eres muy considerado, James». Hubo una pausa. Luego escuché la voz de Antonella en el fondo, susurrándole algo. «Mamá», continuó James, «Antonella quiere saber si ya hablaste con el banco sobre transferir algunos de tus fondos para pagar el asilo». «Todavía no. Pensé que sería mejor esperar unos días, acomodarme primero». Otra pausa, más susurros en el fondo. «Tal vez deberías hacerlo pronto», sugirió James. «No querrás que haya problemas con los pagos». «Tienes razón, lo haré mañana». «Perfecto. Buenas noches, mamá». «Buenas noches, mijo». Colgué el teléfono y no pude evitar sonreír. Mañana iba a ser un día muy interesante. A la mañana siguiente, me levanté temprano y conduje hasta el banco en el pueblo vecino. Era el mismo banco donde había tenido mis cuentas durante años, pero esta sucursal estaba lo suficientemente lejos como para que nadie me reconociera. «Buenos días», le dije al representante de servicio al cliente. «Necesito hacer algunas transferencias de mis cuentas». Durante la siguiente hora, moví el poco dinero que quedaba en mis cuentas originales, las que James y Antonella conocían, a las nuevas cuentas que había establecido. Ahora las cuentas que ellos pensaban que contenían $200,000 tenían exactamente $17.43 entre las dos. También le pedí al banco que pusiera una alerta en mi cuenta por actividad sospechosa, especificando que si alguien más que no fuera yo trataba de acceder a información sobre mis cuentas, me notificaran inmediatamente. «¿Hay algún problema específico que la preocupe, señora Martínez?»,
me preguntó el representante. Solo quiero asegurarme de que nadie trate de aprovecharse de mí. Sabe cómo son las cosas con las personas mayores. A veces la familia puede ser un poco demasiado entusiasta en querer ayudar. Él entendió perfectamente. Había visto casos similares antes. De regreso a casa, me detuve en el pequeño supermercado de Millbrook. Era la primera vez en años que podía comprar comida, sin tener que preocuparme por lo que pensarían James y Antonella sobre mis gastos. Compré ingredientes frescos para cocinar comidas que realmente me gustaban. No las comidas simples y baratas que había estado preparando para mantener la ilusión de que estaba siendo cuidadosa con mi dinero. Esa tarde, mientras preparaba una lasaña en mi nueva cocina, mi teléfono sonó. Era Antonella. «Rosa María», me dijo sin molestarse con saludos. «¿Ya fuiste al banco?» «Sí, querida». «¿Y qué te dijeron?» «Me dijeron que tendría que ir a mi sucursal original para hacer cualquier transferencia grande. Aparentemente, hay algunas complicaciones porque he tenido las cuentas durante tantos años». Era una mentira perfecta. Sonaba lo suficientemente burocrática como para ser creíble, pero lo suficientemente vaga como para justificar cualquier retraso. «¿Cuándo puedes ir a tu sucursal?» «Bueno, tendría que conseguir transporte. No es fácil llegar desde aquí». «Nosotros podemos llevarte», se ofreció Antonella inmediatamente. «¿Harían eso? Es mucho pedir». «Por supuesto. Somos familia. Acordamos que vendrían a buscarme el viernes. Les di la dirección del Sunset Manor, por supuesto». Después de colgar, me quedé parada en mi cocina, respirando el aroma de la lasaña que se cocinaba lentamente en el horno. Por primera vez en años, me sentía realmente en casa. Pero la mejor parte iba a venir el viernes, cuando James y Antonella descubrieran exactamente cuánto habían subestimado a la vieja confundida a la que habían echado de casa. Mientras tanto, tenía algunos días más para disfrutar de mi nueva libertad y para prepararme para el momento en que se darían cuenta de que habían perdido no solo mi dinero, sino también mi presencia para siempre. Esa noche, me senté de nuevo en mi porche trasero, observando las estrellas que se podían ver claramente en este pueblo pequeño, lejos de las luces de la ciudad. No había sentido esta paz en años. Mi teléfono estaba silenciado en la mesa junto a mí. Por primera vez en meses, no estaba esperando la próxima llamada manipulativa o la próxima demanda disfrazada de preocupación familiar. Estaba libre, y ellos aún no lo sabían. El viernes llegó con una mezcla de nervios y anticipación que no había sentido en años. Me levanté temprano en mi casa de Millbrook, me vestí con la ropa más vieja que tenía y conduje hasta el Sunset Manor. Tenía que estar allí cuando James y Antonella llegaran, manteniendo la ilusión hasta el final. La directora del asilo me saludó cuando entré. «Señora Martínez, ¿cómo está? Su hijo llamó ayer para confirmar que vendría hoy». «Sí, van a ayudarme con algunos asuntos bancarios». «Qué considerados. Es tan bueno tener familia que se preocupa». Si ella supiera. James y Antonella llegaron a las 10 en punto. Los vi desde la ventana del lobby, estacionando el BMW de James con esa arrogancia casual que había aprendido a reconocer. Antonella salió del auto revisando su maquillaje en un espejo pequeño, como si estuviera preparándose para una audición en lugar de visitar a su suegra en un asilo. «Mamá», me saludó James cuando entraron, dándome un abrazo mecánico. «¿Cómo te has sentido?» «Un poco cansada, pero bien». Antonella me miró de arriba abajo, evaluándome como si fuera un objeto que estaba considerando comprar. «Te ves diferente», observó. «Los asilos tienden a tener ese efecto en la gente», le respondí suavemente. Durante el viaje al banco, mantuvieron una conversación superficial sobre el clima y las noticias locales. Pero yo podía sentir la tensión, la anticipación apenas contenida. Habían estado esperando este momento durante meses. En el banco pedimos hablar con un representante de servicio al cliente. La señora García nos recibió con una sonrisa profesional. «¿En qué puedo ayudarles hoy?» «Mi madre necesita hacer algunas transferencias», explicó James, tomando control de la situación inmediatamente. «Está viviendo en un asilo ahora y necesita organizar sus finanzas». «Por supuesto, señora Martínez. ¿Tiene alguna identificación conmigo?»
Les entregué mi licencia de conducir y las tarjetas de mis cuentas bancarias, las mismas cuentas que James y Antonella habían estado monitoreando secretamente. Perfecto, dijo la señora García, introduciendo la información en su computadora. Déjeme revisar sus cuentas. Hubo una pausa, luego otra pausa más larga. La señora García frunció el ceño, revisando la pantalla nuevamente. ¿Hay algún problema?, preguntó Antonella, inclinándose hacia adelante con ansiedad apenas disimulada. Bueno, dijo la señora García lentamente. Parece que hubo actividad reciente en estas cuentas. Señora Martínez, ¿hizo algunas transferencias grandes esta semana? Fingí confusión. No recuerdo haber hecho ninguna transferencia grande. James se enderezó en su silla. ¿Qué tipo de actividad? La señora García dudó, mirándome. Señora Martínez, ¿está bien si discuto los detalles de su cuenta con su familia presente? Sí, está bien. Ellos me están ayudando. Bueno, parece que el martes pasado se transfirió la mayoría de los fondos de estas dos cuentas. El balance actual es de $17.43. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Vi cómo el color se drenaba lentamente de la cara de Antonella. James se quedó paralizado, mirando la pantalla como si las palabras pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. ¿Cómo es posible?, susurró Antonella. Señora Martínez, preguntó la señora García gentilmente. ¿Recuerda haber autorizado estas transferencias? Puse mi mejor cara de anciana confundida. No, no recuerdo. ¿A dónde fue el dinero? Según nuestros registros, se transfirió a cuentas en el First National Bank. ¿Tiene cuentas allí? No creo que sí. Mentí. Al menos, no que recuerde. James finalmente encontró su voz. Tiene que haber un error. Mi madre tenía más de $200,000 en esas cuentas. Lo siento, señor, pero según nuestros registros, los fondos se transfirieron usando la información de autenticación correcta de su madre. Antonella se levantó abruptamente de su silla, su compostura completamente perdida. Esto es ridículo. Alguien robó el dinero. Si sospechan fraude, dijo la señora García calmadamente, pueden presentar un reporte, pero necesitaríamos evidencia de actividad no autorizada. James me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de shock, furia y algo más profundo. Miedo. Mamá, me dijo, tratando de mantener la voz calmada. ¿Estás segura de que no recuerdas haber movido el dinero? James, ya no estoy tan joven como antes, le dije con voz temblorosa. A veces me confundo. Tal vez hice algo sin recordarlo. ¿Pero a dónde? ¿Por qué? Me encogí de hombros, la imagen perfecta de una anciana perdida y confundida. Salimos del banco en un silencio tenso. En el estacionamiento, Antonella finalmente explotó. «Esto es un desastre. ¿Cómo pudiste perder $200,000? No sé», repetí débilmente. No recuerdo haberlo hecho. «Tienes que recordar», gritó, agarrándome del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «Era nuestro dinero». «Era mi dinero», corregí suavemente. James se pasó las manos por el pelo, paseándose de un lado a otro del estacionamiento. Está bien. Podemos arreglar esto. Solo tenemos que encontrar el dinero». «¿Cómo vamos a encontrar dinero que se perdió en el limbo?», preguntó Antonella histéricamente. «No está perdido», insistió James. «Está en algún lado. Mamá, ¿tienes otros bancos? ¿Otras cuentas que no conocemos?» «No creo que sí». «Piensa», me gritó Antonella. «Tiene que estar en algún lado». Durante todo el camino de regreso al asilo, me bombardearon con preguntas. ¿Había hablado con alguien sobre mis finanzas? ¿Había recibido llamadas extrañas? ¿Recordaba haber firmado algún documento? A cada pregunta respondía con la misma confusión benigna. No recordaba. No sabía. Era posible, pero no estaba segura. Cuando llegamos al Sunset Manor, James me acompañó hasta la entrada. «Mamá», me dijo, su voz más suave pero con una desesperación apenas controlada. «Necesitas pensar. Ese dinero tiene que estar en algún lado. Era tu futuro, nuestro futuro». «Lo siento, mijo», le dije, tocando su brazo gentilmente.
Ojalá pudiera recordar. Esa noche me registré oficialmente en el asilo, sabiendo que sería la última noche que tendría que actuar. Al día siguiente, implementaría la fase final de mi plan. Desde mi habitación, llamé a James alrededor de las 8. «¿Cómo estás, mamá?» Su voz sonaba cansada, derrotada. «Estaba pensando», le dije lentamente. «Tal vez debería contactar a un abogado. Si alguien realmente robó mi dinero, deberíamos hacer algo al respecto». Hubo una pausa larga. «Sí, mamá, esa es una buena idea». «Y James», añadí como si acabara de pensarlo, «tal vez también debería revisar otros documentos. Papeles importantes. ¿Podrías revisar mi escritorio en casa? Tal vez hay algo que me ayude a recordar». «Por supuesto, mamá. Lo haré mañana». Colgué el teléfono con una sonrisa. Mañana James revisaría mi escritorio y encontraría exactamente lo que yo había dejado para él. Una carta que explicaba todo. Pero esa carta contendría una sorpresa que no esperaba, porque aunque había perdido mi dinero para ellos, había algo más que estaba a punto de perder que les dolería mucho más. Su casa. Mi casa. La casa que había estado pagando secretamente durante meses, sin que ellos lo supieran, y que ahora tenía 6 meses de atraso en los pagos de la hipoteca. Mañana se darían cuenta de que no habían ganado nada echándome. De hecho, habían perdido todo. El sábado por la mañana, me registré oficialmente de salida del Sunset Manor. Le dije a la administración que había decidido mudarme con una sobrina en otro estado. Una historia que habían escuchado muchas veces antes. Nadie cuestionó mi decisión. Conduje de regreso a Millbrook por última vez, pero esta vez no como Rosa Martínez huyendo de una situación terrible, sino como una mujer libre dirigiéndose hacia su nueva vida. En el camino, me detuve en una cafetería para desayunar, algo que no había hecho en años sin preocuparme por el dinero o por lo que James y Antonella pensarían sobre el gasto. Mientras bebía mi café y comía unos huevos revueltos que no había tenido que cocinar yo misma, mi teléfono sonó. Era James, y por el tono frenético de su voz, sabía que había encontrado mi carta. «Mamá, ¿dónde estás?» «En el asilo, mijo. ¿Por qué?» «Encontré tu carta, la que dejaste en el escritorio. ¿Es verdad lo que dice?» Fingí confusión. «¿Qué carta?» «La carta donde explicas que dejaste de pagar la hipoteca. Dice que la casa está en ejecución». «Ay, sí», dije como si acabara de recordar. «Creo que sí escribí algo sobre eso. Se me olvidó mencionarlo». «¿Se te olvidó?» «Mamá, dice aquí que no has pagado la hipoteca en 6 meses. Dice que el banco va a tomar la casa». Bueno, sí. Cuando decidí que ya no iba a vivir ahí, no me pareció lógico seguir pagándola. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Luego escuché a Antonella gritando en el fondo, aunque no pude entender las palabras exactas. «Mamá», dijo James, y su voz sonaba extraña, como si estuviera luchando por respirar. «¿Cuánto debemos?» Según la carta del banco que llegó la semana pasada, unos $32,000 en pagos atrasados. Más las penalidades, por supuesto. Más gritos de Antonella en el fondo. «Pero mamá», continuó James, «¿por qué no nos dijiste? Podríamos haber encontrado una manera de pagar». «James, ustedes me dijeron que no era su problema cuidar de mí. Pensé que mis finanzas tampoco eran su problema. Pero es nuestra casa ahora. En realidad», le dije suavemente, «técnicamente sigue siendo mi casa hasta que el banco la tome. Ustedes nunca legalmente tomaron posesión». Hubo ruido en el fondo, como si algo se hubiera caído al piso. «Mamá, ¿hay alguna manera de arreglar esto? ¿Podemos pagar con el dinero que tienes en el otro banco?» «¿Qué otro banco? El dinero que transferiste, los $200,000. «Ay, mijo», suspiré, «ese dinero ya no existe». «¿Qué quieres decir?» «Lo doné». El silencio esta vez duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. «¿Lo donaste?» Finalmente preguntó James, su voz apenas un susurro. «Sí, a varias organizaciones benéficas, la Liga contra el Cáncer, el Banco de Alimentos Local, la Sociedad Protectora de Animales. Me pareció la cosa correcta que hacer». «¿Cuándo?» «Durante los últimos meses, un poco cada vez, ya sabes, para que no fuera tan obvio. Escuché algo que sonaba como sollozos.
No estaba segura si era James o Antonella. «Mamá», dijo James, y ahora su voz definitivamente sonaba como si estuviera llorando. «¿Por qué hiciste esto?» Por primera vez en la conversación, dejé que mi verdadera voz saliera. La voz de la mujer que había pasado meses planeando este momento. Porque hace 8 meses los escuché planear cómo iban a deshacerse de mí para quedarse con mi dinero. Porque durante 3 años me trataron como un ATM con piernas. Porque mi propio hijo decidió que yo era una carga de la que tenía que librarse. «Mamá, nosotros nunca». «James», lo interrumpí. Los escuché. Escuché cada conversación. Vi cada mirada. Supe cada vez que revisaron mis papeles a mis espaldas. Hubo una pausa larga. Luego escuché la voz de Antonella en el fondo, gritando algo sobre abogados. «Antonella quiere saber si podemos demandar a las organizaciones benéficas para recuperar el dinero», me dijo James. No pude evitar reírme. «Diles que lo intenten. Todas las donaciones están completamente documentadas y fueron hechas por una mujer mentalmente competente usando su propio dinero. Tengo todos los recibos. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? ¿Dónde vamos a vivir?» «James, ustedes son adultos jóvenes y capaces. Estoy segura de que encontrarán la manera. Pero mamá, somos familia». «No», lo interrumpí firmemente. «La familia no echa a su madre anciana de casa por dinero. La familia no planea en secreto cómo deshacerse de los miembros inconvenientes. Ustedes no son mi familia, James. Son extraños que comparten mi apellido. Por favor, mamá. Debe haber algo que podamos hacer». «Sí», le dije. «Pueden aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones». Colgué el teléfono y lo apagué. No tenía más que decir. Terminé mi desayuno en paz. Luego conduje hasta mi casa en Millbrook por última vez. Tenía algunas cosas que empacar antes de mudarme permanentemente. Durante las siguientes semanas, recibí llamadas ocasionales de números desconocidos que no respondí. James y Antonella habían perdido la casa, tal como yo había planeado. Escuché a través de una amiga mutua que se habían mudado a un apartamento pequeño y que Antonella había tenido que conseguir un segundo trabajo. 2 meses después, recibí una carta. Era de James, enviada a la oficina de correos donde había establecido una casilla postal. «Mamá», decía la carta, «sé que probablemente no quieres escuchar de mí, pero necesito que sepas que finalmente entiendo lo que hicimos. Antonella y yo nos estamos divorciando. Me di cuenta de que tenías razón sobre ella, sobre mí, sobre todo. No espero que me perdones, pero quería que supieras que lo siento. Realmente lo siento». Leí la carta 3 veces, luego la puse en un cajón. Tal vez algún día le respondería, tal vez no. Por ahora no estaba lista. Habían pasado 6 meses desde que dejé mi vida anterior, y por primera vez en años me desperté cada mañana sin un nudo en el estómago. Mi rutina era simple: desayunar en mi pequeña cocina, leer el periódico, trabajar en mi jardín, almorzar con Margaret Henderson o alguna de las otras vecinas que se habían convertido en verdaderas amigas. Los martes y jueves tomaba una clase de pintura en el centro comunitario local. Los sábados era voluntaria en la biblioteca, ayudando a niños pequeños con la lectura. Era una vida simple, pero era mía. Una tarde de otoño, estaba sentada en mi porche trasero viendo cómo las hojas cambiaban de color cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo responder. «Rosa». La voz era titubeante, nerviosa. «¿Quién habla?» «Soy James. Por favor, no cuelgues». Mi primer instinto fue hacer exactamente eso, pero algo en su tono me hizo esperar. «¿Qué quieres, James?» «Solo quería escuchar tu voz, ver cómo estás». «Estoy bien. Me alegra escuchar eso». Hizo una pausa. «Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme?» Miré mi jardín, las flores que había plantado, la pequeña vida que había construido desde cero. «James», le dije finalmente, «el perdón no es algo que se pide, es algo que se gana». «¿Qué tendría que hacer?» «Tendrías que convertirte en el hombre que crié, no en el hombre en el que te convertiste». Hubo una pausa larga. «¿Cómo puedo hacer eso?» «No lo sé, James.
Esa es una pregunta que tienes que responder tú mismo. Colgué el teléfono gentilmente, no con ira, sino con una especie de tristeza tranquila. Tal vez algún día James encontraría su camino de vuelta a ser la persona que una vez pensé que era. Tal vez no, pero eso ya no era mi responsabilidad. Me levanté de mi silla del porche y entré a mi casa, cerrando la puerta detrás de mí. Mañana era miércoles, el día que había decidido comenzar a escribir mis memorias. Tenía una historia que contar, y por primera vez en mi vida tenía todo el tiempo del mundo para contarla.